¿Está siendo grabado? Lo que me importa ver es si ustedes esto lo están viendo bien. No, lo están viendo de la misma manera que yo. Ahí sí. Ya. Bueno, chiquillos, lo que nosotros comenzamos a hablar la clase de ayer, me voy a decir la semana pasada, fue sobre la baja edad media, ¿ya? Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos hablando. Hablamos del comercio, chiquillos. Recuerden que hablamos en el fondo de la importancia que tiene el comercio para el resurgir de las ciudades de la Edad Media. De hecho, esa es la importancia que tiene. El comercio en sí se había dado por mucho tiempo en la historia de la civilización occidental europea. Por lo tanto, ¿qué era lo interesante en este proceso? Es interesante ver cómo esto va a influir en el resurgir de las ciudades, ¿ya? La ciudad medieval como tal resurge gracias al comercio, debido a las rutas comerciales que se establecieron. Estas rutas comerciales fueron ubicando puntos estratégicos donde generalmente las caravanas de mercaderes, de comerciantes, se reabastecían, fuera de alimento para los animales, de armas, inclusive para vender productos. Y estos puntos se fueron convirtiendo posteriormente en ciudades. El día de hoy son ciudades importantes en el nivel europeo o a nivel nacional de los estados-naciones que existen en el día de hoy. Por ejemplo, ciudades importantes en Alemania, Hamburgo, Frankfurt, Stuttgart, Berlín, Potsdam, que fueron lugares, centros de colonia, que fueron centros comerciales. En el caso de Francia, Marsella, Champagne, París, ciudades clave en lo que hoy día es Países Bajos, Ámsterdam, Rotterdam, lo que es hoy día Bélgica, Amberes, Brujas, ¿ya? Por ejemplo, en Italia, Milán, Florencia, Ancona, Génova, Venecia, Nápoles en el sur, Siracusa, en España, Barcelona, Valencia, ciudades clave que surgieron en base a esta actividad comercial, gracias a las rutas comerciales que se establecieron. Y de la mano con este surgimiento de la ciudad, vino también de la mano el surgimiento de los gremios donde la gente se perfeccionaba, ¿ya? Podríamos decir hasta cierto punto que fue un precursor de las escuelas de oficio. Por ejemplo, un panadero, un repostero, un orfebre que trabaja el oro, un herrero, un mampostero, un albañil, un constructor, todos ellos pertenecían a gremios, donde en algún momento ingresaron como un aprendiz de la parte más baja de esta estructura gremial y en algún momento llegaron a ubicarse algunos en la cima y se convirtieron en maestros de dichos gremios, ¿ya? Yo les contaba ayer un poquito el proceso, cómo uno partía desde abajo e iba escalando. Quizá partía, no sé, barriendo, recogiendo la basura, atendiendo a los clientes, iba subiendo hasta que te convertía en el maestro que manejaba todo, ¿ya? Esta estructura gremial de los gremios medievales sienta las bases para la masonería, por ejemplo. Estas sociedades que tienen un halo de secretismo, ¿ya? De ahí viene. Ahí les mostrábamos un poquito cómo era una de las tantas rutas de la seda, o sea, uno de los tantos caminos que se siguieron, perdón. ¿Ya? Dame un segundo, chiquillo. ¿Ya? Después hablamos de las consecuencias biológicas, chiquillos, del comercio con Oriente. Y aquí, chiquillos, principalmente hablamos de la peste negra. ¿Y por qué lo toqué? Por un tema de la contingencia actual, ¿ya? Y de aquí venía la pregunta esencial, chiquillos. Me fui bien a la biológica, bien en el fondo a un aspecto relevante y bastante interesante, chiquillos, que tiene que ver de la peste negra y el impacto que tuvo en Europa, ¿ya? La peste negra venía de una bacteria que se llamaba Yersania pestis, ¿ya? Que la transmitían las ratas, y las pulgas que picaban a estas ratas se infectaban de la bacteria, y cuando pasaban a una persona le inyectaban o le inoculaban la bacteria, ¿ya? O el origen probablemente está en Asia. De hecho, esta enfermedad todavía existe,
en Asia, por ejemplo, en lugares como Mongolia, en la parte norte de China, inclusive en sectores de África, todavía existe la Yersinia pestis, ¿ya? Llega a través del comercio, va a llegar a Europa, principalmente a colonias de comerciantes genovesas que arrancaron de los mongoles y arrancaron ya infectados. A Europa llegaron estos barcos que se llaman barcos fantasma en el fondo, donde no iba gente, todos iban muertos, y así la enfermedad se expande por Europa y aniquila aproximadamente entre un tercio y dos tercios de la población total de Europa, entre un 30 y un 65% de la población de Europa muere a consecuencia de la peste. Hay lugares en Europa donde la mortalidad fue de un 90%, significa que si yo tenía 100 personas en una sala, 90 se murieron de peste, ¿ya? ¿Y por qué es tan interesante, chiquillos? Porque en el fondo eh, fue o es una de las tantas plagas que afecta a Europa, ¿ya? Y el mundo. En el mundo, chiquillos, ha sufrido muchas plagas de pestes. No es la primera vez que tenemos una pandemia estilo COVID-19, sino que esto existe hace mucho, mucho tiempo, han existido muchas plagas. Hace 100 años atrás fue la gripe española, en algún momento fue la viruela, el sarampión, la peste negra o la peste bubónica, que le llaman, se llama bubónica porque genera bubas, que son en el fondo inflamaciones de color oscuro. Por eso también recibe el nombre de peste negra, ¿ya? Bueno, ahí tienen un mapa que les muestra cómo se expandió. Lo que está en verde, chiquillos, que quizás lo más interesante fueron bolsones o lugares donde no pegó con gran fuerza la peste, y las otras tonalidades te indican la época de llegada de la peste, ¿ya? Donde fueron lugares, por ejemplo, sobre todo los que están en este salmón más fuerte, que es Marsella, Córcega, Cerdeña, Sicilia, parte del sur de Italia y lo que es Creta. Y aquí está una imagen de la bacteria. Eso en el fondo he visto a través de un microscopio cómo se ve la Yersinia pestis. ¿Ya? Y una imagen de cómo era, en el fondo, cómo se representó la época de la peste. ¿Ya? Bastante aterrador, por decirlo menos. Luego hablamos del conocimiento, chiquillos, y hablamos un poquito de cómo se generaba o se crea el conocimiento en esta época. Y lo abordamos desde dos áreas, desde el humanismo, que es esta lógica en la cual el hombre se vuelve a colocar en el centro de las cosas, el hombre es el protagonista, ¿ya? Y eso se refleja en el arte y en la filosofía. Eso lo vamos a ver probablemente cuando estemos hablando de edad moderna como tal, ¿ya? Y la religión comienza a dejar de ser un foco fundamental en la generación del conocimiento, sino que pasa a ser más bien el ser humano. Y también hablamos un poquito del surgimiento de las universidades, chiquillos. La universidad, recuerden, era una institución donde se intentaba construir un conocimiento de carácter universal. ¿Ya? Y ahí van a aparecer, chiquillos, lo que se llaman las artes liberales, que es el trivium y el quadrivium. ¿Ya? El trivium y el quadrivium, chiquillos, van a ser las bases en las cuales se va a construir el conocimiento en esta época. De ahí hemos colocado unas imágenes de algunas universidades a nivel de ejemplo, ya para que ustedes pudiesen en el fondo ir conociéndolas. ¿Ya? Y habíamos quedado acá, ¿ya? Y habíamos hablado un poquito del trivium y el quadrivium, que es cómo se dividieron las artes liberales en la época medieval, ¿ya? Y sientan las bases, chiquillos, para el conocimiento, en el fondo. Esto es como un aporte que nos dejaron los medievales, en el fondo, donde hablamos sobre el trivium, que son áreas ligadas al lenguaje, sobre la gramática, la lógica y la retórica. La gramática principalmente tiene que ver con los textos escritos, ¿ya? La retórica tiene que ver con el hablar, y la lógica tiene que ver con la coherencia del escrito. En este fondo esto sigue una progresión. Primero aprendo a escribir, luego aprendo en el fondo a redactar de manera coherente y después aprenderé a expresarme de buena manera en forma oral. Y el quadrivium son áreas ligadas a las matemáticas, donde está la aritmética, que son los números,
La geometría, que son los números en el espacio. La música, que son los números en el tiempo. Piensen en los tiempos musicales. 1, 2, 3, 4. Hablamos de 3 por 4, de 5 octavas, de 3 octavas, de 4 cuartos. Todo eso tiene que ver con cálculo matemático, chiquillo, con una lógica matemática. Y la astronomía, que tiene que ver con el estudio de los números en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Y eso fue un poquito lo que estuvimos hablando el día de ayer. No sé si alguien tendrá alguna duda o alguna inquietud, chiquillos, extra sobre esto. Quizás realizando la evaluación, la pregunta esencial, chiquillos, desarrollando la guía. No sé si les habrá surgido alguna pregunta. Profesor, una consulta. Dime. La peste se propagó, yo sé que en parques, pero ¿fue por las telas, esas cosas o no? ¿Cómo? ¿El comercio? No, la peste, ¿cómo llegó? Yo sé que fue por los embarques. Sí, 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 ya. Mira, ¿cómo llegó? La peste negra venía de Europa, perdón, de Asia, perdón. Venía de Asia, ¿ya? Llega a Europa. ¿Cómo llegó a Europa? Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí, ¿cómo se Ya. transmitió? Porque yo La, sé que la- fue embarque, sí, estoy segura. la teoría principal dice, de hecho, a ver, voy a ver si puedo volver a... No tengo acá ningún mapa, pero ya. Llegó a una colonia que estaba de Génova, que era una república italiana en la época, llegó a una colonia de Génova que estaba en lo que hoy día es Ucrania, en lo que es Crimea. Llegaron los mongoles con la enfermedad y cuando asedian la ciudad para tomarla, lanzan cuerpos de gente infectada con la peste. Dentro de la ciudad, lo lanzan como con catapultas, así como ¡pum! Y la gente se infectó. Y esa gente que se infectó no sabía que estaba infectada, se sube a los barcos, arranca volviendo a Italia, y cuando llegan estos barcos con la gente muerta y con la gente infectada, se comienza a expandir la enfermedad. De esa manera se expande por Europa. Ah, muchas gracias, profesor. Ya de nada. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos quedado en el trivium y el quadrivium, pero nos faltaba hablar de la escolástica. La escolástica, chiquillos, es una corriente filosófica de pensamiento que surge en esta época, que lo que buscaba era comprender el cristianismo bajo ciertos principios ya más racionales, ¿ya? En el fondo, no nos basta con la explicación de Dios lo hizo porque Dios lo quiso, sino que requerimos, chiquillos, una explicación un poquito más compleja, ¿ya? Y darle cierta lógica filosófica a esto, estableciendo principios fundamentales. ¿Ya? En palabras simples, lo que intentaron los escolásticos fue aplicar una lógica racional basada fundamentalmente en el principio de autoridad, que es en el fondo, el principio de autoridad es uno de los tantos principios que se utilizan para validar argumentos, para validar ideas. En este caso, la autoridad se le reconoce como una persona experta, que maneja más conocimiento que yo, y ocupamos a esa autoridad, a ese autor clásico, para justificar lo que nosotros estamos proponiendo, ¿ya? De hecho, un ejemplo de principio de autoridad es lo que podrían hacer ustedes, por ejemplo, cuando escriben un trabajo de investigación y ustedes citan a algún autor o nombran a algún autor, a ese autor lo nombran porque es una autoridad en el tema. En la clase, por ejemplo, yo soy la autoridad. Por lo tanto, generalmente cuando te evalúen la prueba, te evalúo en base a lo que yo presenté. Porque yo soy la autoridad y yo soy el experto en la teoría. Por lo tanto, ustedes debiesen basarse en este principio de autoridad para responder las pruebas según lo que yo digo, no según lo que ustedes creen. Esa era un poquito la lógica del principio de autoridad. Y los escolásticos se basaban principalmente en filósofos clásicos, como puede ser Aristóteles, Platón, los vestigios que nos dejaron los escritos de los discípulos de Sócrates, incluso de santos de la iglesia, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ambrosio de Milán, y todos los que fueron santos y que se dedicaron a la intelectualidad, que hay muchos, ¿ya? Y en base a esos autores, chiquillos, se fue construyendo una lógica
para entender el mundo, establecer ciertos principios rectores del funcionamiento del mundo. De hecho, aquí el más famoso es Santo Tomás de Aquino, quien planteó una serie de principios para justificar la existencia de Dios. De hecho, el primer principio que yo me acuerdo, planteaba de que Dios era este motor invisible que hacía funcionar el universo. En el fondo, lo que decía, para ejemplificarte un poco esto, es que en el fondo el universo estaba en constante movimiento, entonces en constante expansión, pero hay un punto de origen de este universo, tiene que haber un punto de origen donde surgió. Y lo que planteaban los escolásticos, por ejemplo, es que este punto de comienzo, este punto de origen es Dios. Y Dios, en el fondo, Dios sería todo. ¿Ya? En el fondo, todos los seres vivos, todo el universo, todos los seres humanos, todo es parte de la obra de Dios. Por lo tanto, fue Dios el creador de todo y Dios viene a ser este punto de partida. Lo que los científicos hoy día hablan del Big Bang, esta gran explosión que da forma al universo. Bueno, para el escolástico, este principio del Big Bang, esta explosión del universo, vendría a ser la creación de Dios. ¿Ya? Va por esa lógica. Lo importante que ustedes deben recordar, chiquillos, es que es una filosofía, una forma de entender el mundo que intentó darle una comprensión al cristianismo, darle un sentido racional al cristianismo, chiquillos. Y eso se ha seguido buscando hasta el día de hoy, ¿ya? No es algo nuevo, no es algo innovador, sino que hasta el día de hoy se sigue utilizando, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una imagen de cómo sería más o menos una universidad medieval, chiquillos, ¿ya? No es exactamente igual. Fíjense, chiquillos, que aquí ya empezamos a notar ciertos cambios en el arte. O sea, si bien no son cuerpos perfectamente humanos, sí, por ejemplo, las expresiones, los rostros tienden a mantener cierta forma humana, ¿ya? Quizás no son todos los guapetones que el profe de sociales, pero tienen cierta forma humana, ¿ya? Ya no es un monito con palitos, ¿cachai? O un monito tipo egipcio que está caminando de lado pero con la cabeza de frente, sino que tiene cierto sentido humano, ¿ya? Como que el arte, el arte en esta época, mejor dicho, comienza ya a tener ciertas transformaciones hacia el humano, ¿ya? De hecho, aquí hay como un dato interesante que te agrego, como por tenerlo solamente. Fíjate que por si no lo sabían chiquillos, las clases universitarias, o sea, las asignaturas, por llamarlo así, en la universidad se llaman cátedras, ¿ya? Eh, Porque eran dadas por catedráticos, ¿ya? Y de hecho, la palabra cátedra viene en el fondo de estar en una condición superior. Ya, en el fondo, es como en las salas, no sé si ustedes recordarán salas de clase, cuando fueron estudiantes, niños y jóvenes, que el profe estaba en una pequeña tarima un poquito más arriba del resto, ¿ya? Como que había un peldaño extra, por donde se paseaba el profe y dictaba la clase. Bueno, esa lógica, eso se le llamaba cátedra, ¿ya? Y el profesor se ubicaba en la parte superior y dictaba la clase al resto de los estudiantes. De ahí viene el nombre cátedra de las cátedras universitarias, ¿ya? Como otro dato, para que se den cuenta que los medievales eran comunistas, socialistas y anarquistas, que querían todo gratis, la universidad en la época medieval era gratuita. Es decir, tú, el que quisiera podía ingresar y acceder a alguna cátedra y escuchar la clase. De hecho, ¿por qué no era algo que, o sea, si bien era abierto para todos, no fue una época de explosión de académicos o de catedráticos o de intelectuales? Principalmente porque la vida era tan compleja que yo como ciudadano común y corriente no podía darme el gusto quizás de ocupar mi tiempo para estudiar y tenía que ocuparlo para trabajar. Por lo tanto, no tenía tiempo para ir y la gente que tenía tiempo era por lo general gente de una condición social un poco más acomodada, nobleza o gente que se hubiese dedicado al comercio y tuviese un buen pasar a nivel comercial. ¿Ya? En el fondo eso te explicaría el por qué, a pesar de ser abierta, pública, la universidad medieval, no todos asistían. ¿Ya? De hecho, inclusive tú podías elegir a qué clase ir. Quizás te interesaba solamente ir a la clase de teología, iba solamente a esa clase. No existía como, así decirlo, una obligación de cursar todas las asignaturas. Ahora, si tú querías egresar con una carrera universitaria en esta época, ahí sí. ¿Ya? Ahí se van marcando ciertas diferencias.
¿Ya? Y ahora vamos a hablar, chiquillos, aquí ya más en detalle del humanismo como tal. ¿Ya? El humanismo es un cambio de concepción del mundo, o sea, del cómo se entiende el mundo, se va a pasar de un deísmo a un antropocentrismo. ¿Ya? Primero, hay dos palabras que probablemente ustedes no conocen, que es deísmo y antropocentrismo. No se preocupen que para eso estoy yo y yo se los voy a explicar. El deísmo es una forma de entender el mundo en la cual se coloca a Dios en el centro de las cosas. Es decir, todo tiene una razón divina. Todo fue hecho por Dios, todo ocurre porque Dios lo quiso, no existe al fondo una lógica de libre arbitrio del ser humano, de que las cosas pasan porque yo quiero que pasen o porque yo hago todo lo posible para que ocurran. No, Diosito lo quiere. Esa es la lógica del deísmo, ¿ya? Y el deísmo, chiquillos, se sostiene en un concepto que se llamaba la parusía. Palabra también que para ustedes debe sonar chino mandarín, pero que está ahí definida en esos dos conceptos que están ahí, en esas dos ideas. La parusía es el concepto o el nombre que le daban los cristianos medievales al fin del mundo. A en el fondo, a esto que narra el Apocalipsis del Nuevo Testamento, cuando te habla de que va a ocurrir la segunda venida de Jesucristo, que nos va a venir a juzgar y va a decir tú al cielo, tú al purgatorio, tú al infierno. Esa lógica estaba muy presente en el medieval, en el hombre de la Edad Media. Por lo tanto, estaban constantemente preocupados de agradar a Dios y de ser buenos creyentes, por lo cual la iglesia y la religión jugaban un rol fundamental en sus vidas y entendían que todo lo que ocurriese, fueron terremotos, fueron temporales, fueron incendios, fueron una llegada de pueblos bárbaros que venían a destruir la localidad, lo entendían como mensajes divinos, en el fondo como que había un castigo por parte de Dios por actuar mal, por lo tanto teníamos que cuestionarnos como cristianos y actuar de mejor manera. Eso es lo que nos plantea el deísmo en palabras simples. Vamos a pasar de eso al antropocentrismo, donde vamos a colocar al hombre en el centro de las cosas y para rescatar, en el fondo, para colocarnos en el centro de las cosas, vamos a buscar referentes en el mundo clásico, en el mundo griego, en el mundo romano. Sobre todo, chiquillos, en el arte y en la filosofía. ¿Ya? En la filosofía, chiquillos, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí te puedo, así, de forma muy breve, plantearte, por ejemplo, que ellos, en la filosofía humanista, si bien existe el componente religioso, le dan un giro de tuerca, le dan un cambio de perspectiva y lo plantean de la siguiente lógica, pero de la siguiente forma. Si yo, según las escrituras, fui creado a imagen y semejanza de Dios, debo tener las mismas condiciones y capacidades de Dios, como por ejemplo, poder decidir libremente qué es lo que quiero hacer. Y surge esta idea del libre albedrío, en el fondo, de la libertad de elección que tenemos como personas. Nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal, porque Dios nos entrega esa capacidad y esa condición, como también nos da a entender de que tendremos que hacernos responsables de los actos que realizamos. Por lo tanto, si actuamos bien, somos buena gente, ayudamos a los abuelitos a cruzar en la calle, le damos de comer al perrito callejero, honro a mi padre y a mi madre, no robo, no miento, o sea, soy un profe de historia cualquiera, voy a subir al reino de los cielos. Y al revés, si no cumplo con eso, probablemente voy a tener que asumir las consecuencias. Eso a nivel filosófico, y eso lo plantean los humanistas, chiquillos. ¿Ya? Ahí ocurre este cambio de mentalidad, de dejar de pensar quizá en que debo actuar de tal manera porque Dios lo quiso, sino que por el contrario, yo tengo la capacidad de elegir si quiero ser condenado o quiero ser salvado. Y ahí nosotros nos colocamos este componente religioso en nuestra toma de decisiones como ser humano, en la cual nadie me presiona a elegir. Es como lo que probablemente ustedes le habrán dicho, si son padres, le dirán a sus hijos, si son padres mayores, porque tengan hijos adolescentes, universitarios. Nadie te puso una pistola en el pecho para que tomaras. Nadie te obligó a tomar. Nadie te obliga a fumar. Cigarrillo, ¿ya? Pero tú lo eliges. Eso es libre albedrío, eso es libre arbitrio. Y esa es una capacidad intrínseca del ser humano. ¿Ya? También, chiquillos, tenemos en el arte, chiquillos, y en la literatura, vamos a ir encontrando algunos cambios.
Después, por ejemplo, en la literatura vamos a encontrar cambios, ¿ya? En la pintura, en la escultura, y eso nos va dando pie a lo que va a ser el Renacimiento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro. Este cuadro representa una de las obras más famosas de la literatura universal, chiquillos. Debe estar peleando con el Quijote de la Mancha de ser el libro más importante de la historia de la literatura, que es la Divina Comedia. La Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri. Alighieri, que me cuesta pronunciar Alighieri. Era italiano, ¿ya? Y en su libro, chiquillos, va a narrar eh, el viaje de Dante desde el infierno hasta el cielo, hasta los campos elíseos, utilizando figuras y retóricas del cristianismo y del paganismo, porque, por ejemplo, nosotros hablamos del cielo, no hablamos de campos elíseos, que es un concepto bien pagano, pero si hablamos de infierno, él va a tocar toda la simbología religiosa en su obra, pero lo va a ver desde el punto de vista de un ser humano común y corriente, ¿ya? De hecho, Dante, la Divina Comedia, es una obra fundamental del humanismo porque coloca al ser humano en el centro, cuenta las aventuras y desventuras de un ser humano, de una persona de carne y hueso, como nosotros, transitando desde el infierno hacia los cielos. Pero es un hombre, es un ser humano que siente, que sufre. No es un evangelio donde nos narra quizá la vida de Jesucristo o de los santos de la iglesia. No, es una persona común y silvestre. Podría no haberse llamado Dante Alighieri y se podría haber llamado Sebastián Alvarado y haber sido mi historia contando mi viaje de redención. Eso significa que está el ser humano puesto en el centro de las cosas. Es el ser humano el protagonista del arte, de la cultura, del pensamiento. Dejamos de colocar a Dios en el centro, sino que pasa a estar el hombre. Y eso, chiquillos, es el humanismo y nos va a dar pie al renacimiento en la edad moderna, a la revolución científica, a la revolución industrial y a los grandes cambios que vive Occidente. Y que hasta el día de hoy nos persiguen, tienen su origen acá, en este momento de la historia, en el 1300, en la Edad Media. Es por eso, chiquillos, que debemos romper con la idea de que la Edad Media fue una edad de atraso, una edad oscura, una edad de retroceso, de tinieblas. Por el contrario, se sentaron las bases para Occidente como civilización. No sé, chiquillos, si alguien perdón, no sé, chiquillos, si alguien tendrá alguna duda, alguna inquietud, algo que aportar. Ya, ¿no hay dudas, querubinos? Bueno, avanzamos. Y ahora, chiquillos, vamos a ir llegando a la parte final de la clase, que es el fin de la Edad Media. Aquí vamos a tocar un poquito en detalle, chiquillos, estos dos procesos. Hay dos hitos claves que marcan el fin de la Edad Media, que son las fechas que... Aquí me equivoqué. Denme un cachito. A ver si lo puedo editar acá. Ah, no puedo. Ya. No, no puedo. No, no importa. No importa, chiquillos. Déjenme aquí volver a duplicar. Ya. Aquí en 1453, aquí me equivoqué yo. No tengo ni la pluma, no puedo atarjar. Ya. 1453, 1492. Son los dos hitos que marcan el fin de la Edad Media. El primero es la caída del Imperio Romano de Oriente, con la caída de su capital Constantinopla, lo cual va a significar un bloqueo de la ruta de la seda, este camino por el cual se comerciaba, lo cual va a tener consecuencias directas, chiquillos, en todo el proceso de descubrimiento de América, porque en gran medida el descubrimiento de América ocurre por este hecho, debido a que ya los europeos no tenían el mismo camino para comerciar con el lejano oriente y tuvieron que buscar rutas alternativas, Portugal bordeando la costa de África y España dijo que iba a navegar hacia el oeste y ahí llegó a América.
Y luego tenemos el descubrimiento de América, entre comillas, chiquillos, que se dio por las exploraciones por el Atlántico que llevó a cabo Cristóbal Colón, ¿ya? Y también se buscan nuevos caminos para llegar a Oriente. La caída de Constantinopla, chiquillos, que está un poquito más detallado, es la caída del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla como ciudad era fundamental para el mundo debido a que era la puerta de entrada para Occidente desde Oriente y la puerta de salida de Occidente hacia Oriente. O sea, era el lugar donde en el fondo comienzan y terminan los caminos. ¿Ya? Al estar en manos del Imperio Bizantino, que eran cristianos, eran ortodoxos, pero cristianos, era más fácil el trato con Europa, que era de mayoría cristiana. Pero cuando cae el Imperio Bizantino y cae Constantinopla a manos de los turcos, que eran musulmanes, entramos en conflicto, porque los musulmanes y los católicos y los cristianos no se llevaban muy bien en términos generales, ¿ya? Debido a un hecho que había ocurrido, que aquí no tocábamos, que eran las cruzadas, chiquillos, que fueron enfrentamientos militares para recuperar Tierra Santa. Bueno, esta caída de Constantinopla en manos de los musulmanes impide el normal tránsito de las mercancías. Por lo tanto, la Europa cristiana tiene que buscar nuevos caminos para poder comerciar eh, con Oriente, para poder obtener los productos que venían de China, de India, inclusive de Japón. Así que eso, chiquillos, ese contexto nos lleva al conflicto y a la búsqueda de nuevos caminos, ¿ya? De hecho, tienen unos dibujitos, el que está arriba les muestra lo que es la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Esto que se ve acá. De hecho, qué interesante, esto es lo que está acá, esto es Europa, eso es Europa, y esta parte chiquitita es Asia. Aquí está el estrecho del Bósforo, el mar de Marmara y los Dardanelos. Aquí se encuentra hay un puente. Y este puente conectaba en el fondo Europa con Asia. ¿Ya? Cuando los musulmanes toman esta ciudad, ya es imposible, chiquillos, es imposible el paso normal. Así que este camino que se ve acá, que es la ruta de la seda antigua, una de las primeras que se utilizó, se dan cuenta, ahí está Estambul o Constantinopla, quedó cortado. Aquí, como que han puesto una tijera y cortó el camino. Por lo tanto, toda esta parte se quedó sin recursos, sin productos de lujo. Aquí la típica pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué no pasan por acá arriba? Aquí estaban los mongoles, la Horda de Oro en algún momento, que tampoco eran pueblos muy amigables para con quienes dialogar. Además que aquí hacía un frío increíble, por lo tanto era muy difícil sobrevivir a estas bajas temperaturas que se daban acá. Ya, y fui por abajo, aquí también había musulmanes. Por lo tanto, se me hace muy, muy difícil, chiquillos, el paso de Occidente a Oriente. Así que tuve que buscar nuevos caminos. Y ahí surge este concepto del descubrimiento de América. Chiquillos, el descubrimiento de América lo coloco entre comillas porque, en realidad, si nos vamos al sentido estricto de la palabra, los primeros que descubrieron América como tal fueron los nativos, los pueblos originarios que estaban acá. Los que atravesaron el 15.000, 12.000 antes de Cristo a través del estrecho de Bering, como dice la tesis más aceptada del poblamiento americano, atravesaron por el norte y fueron avanzando sistemáticamente hasta llegar al sur del continente. Por lo tanto, ellos fueron los descubridores de América en un sentido estricto de la palabra. Ni siquiera los españoles fueron los primeros europeos, porque los primeros europeos con quien tuvo contacto territorio americano fueron los vikingos, ¿ya? A través de Leif Erikson, ¿ya? Hijo de Eric el Rojo, quienes venían de Vinland. Vinland, chiquillos, viene a ser el territorio de Islandia. Y desde Islandia saltaron a lo que hoy día es Canadá. Es decir, los vikingos navegaron desde Islandia, probablemente parando en Groenlandia, para poder llegar a lo que hoy día se conoce como la península del Labrador en Canadá y la isla de Terranova, que está en la parte atlántico del Atlántico Norte, que es parte de Canadá hoy día. De hecho, se han encontrado registros, vestigios chiquillos de estos asentamientos vikingos. Se han encontrado evidencias arqueológicas, ¿ya? Restos de construcciones, de herramientas. Y los vikingos llegaron ahí cazando fauna marina,
Cuando vieron que disminuye esta cantidad de fauna marina, dejan los asentamientos y vuelven a Islandia. ¿Ya? Y esto fue por siglos, chiquillos, no fue un asentamiento de un año, sino que fueron décadas, inclusive cientos de años. Pero ¿cuál es la gracia que tiene España con su proyecto colombino? Que es el proyecto que propone Cristóbal Colón de navegar, perdón, hacia, norte, sur, hacia el oeste, aquí me equivoqué, es hacia el oeste, aquí le falta una O, hacia el oeste para llegar a la India, ¿ya? Y de esa manera logramos el descubrimiento de América, que en el fondo fue una invención, chiquillos. El concepto de América es un concepto inventado, ¿ya? Porque esto ya tenía nombre, de hecho, o se asociaba a las culturas que vivían acá. Eh, y los españoles lo que hicieron fue asentarse, establecer un imperio colonial acá, en lo que nosotros conocemos hoy día como el continente americano, ¿ya? Y de esa manera, chiquillos, termina lo que es la Edad Media. ¿Dudas, consultas, inquietudes que tengan, chiquillos, sobre esto? ¿Ya? Si no hay consultas, chiquillos, lo que yo les pediría es que en estos 15 minutos que nos quedan puedan trabajar la pregunta esencial ahora. ¿Ya? Y explica con sus palabras el proceso por el cual la peste negra llegó a Europa y qué bacteria generaba dicha enfermedad. ¿Ya? Esa pregunta ustedes la tienen, así que, chiquillos, lo que yo les pediría en este momento es que ustedes comiencen a trabajar en eso. Yo ahora lo que voy a hacer es sacar el otro computador, lo tengo acá abajito, y me voy a poner, chiquillos, a ir revisando sus avances con las preguntas esenciales, ¿ya? Para así quizás ir haciendo las retroalimentaciones pertinentes en caso de que sea necesario. Además, chiquillos, recordarles que es muy importante que las manden. Recuerden que el plazo que tienen es día viernes 10 de la noche para poder mandar la pregunta esencial, ¿ya? Así que, chiquillos, yo voy a salirme acá un momentito, voy a ocultar esto, quiero volver acá.